Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio del programa Agenda Propia que hacemos acá en BioBio TV y usted, como siempre, nos puede seguir por las distintas plataformas de Radio BioBio. En esta oportunidad nos acompaña Camila Avilés, ella es vicepresidenta de la Democracia Cristiana, también Sebastián Vergara, secretario general del PPD, y también Antonio Barchiesi, es secretario general del Partido Republicano. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes. En una jornada que está noticia en desarrollo, como decimos nosotros, la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, durante esta uno de los votos que estaba justamente, que se dice que va a ser uno de los votos claves, es justamente del senador José Miguel Insulza, quien ya ha dicho que va a votar a favor de esta acusación constitucional. Queríamos tener la visión de ustedes. Camila, primero preguntarte qué te parece esta acusación. ¿El ministro debiera ser sujeto de esta acusación? ¿Debiera votarse a favor? Sí, yo creo que debería votarse a favor. El día de ayer estuvo nuestro diputado Gabriel Silver, que fue bien claro, o sea, acá hay distintas perspectivas. Uno de los análisis que se hizo dentro de la acusación tenía relación directa con los actos de omisión constitucional que le estaban otorgados al ministro del Interior. Entonces, esto no es una acusación ni de tipo personal ni judicial, lo cual no quiere decir que no esté sujeto a derecho, ¿ya? Por tanto, yo creo que esa acusación es completamente plausible, que acá deben existir responsabilidades políticas, no solo por un tema político, porque más allá de eso él podría o no tener responsabilidades administrativas, pero era el ministro del Interior y Seguridad Pública. Entonces aquí existen también varios tópicos en donde uno dice, no preveyó la situación, ¿ya? En segundo lugar, después no la controla una vez que está instalada. Y en tercer lugar, no fue capaz de evitar la violación a los derechos humanos una vez ya hechas estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, más que por acciones, es por omisiones que le corresponde al exministro Andrés Chadwick, y que yo creo que es sumamente competente que hoy sí se apruebe la acusación constitucional en su contra. Antonio, desde el Partido Republicano, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? A ver, la responsabilidad política yo creo que ya se cumplió. El exministro Chadwick presentó su renuncia y asumió de esa manera su responsabilidad política. Esto no se trata de que tenga que rodar alguna cabeza, no se trata, como afirmó el diputado Boric, de que aquí alguien tiene que responder. Esta tiene que ser un juicio serio, la política tiene que ser seria, y aquí lo que no estamos viendo es seriedad a la hora de acusar. No puede ser que se acuse a alguien porque alguien tenga que responder. Lo de Boric me parece gravísimo y me parece que es muy grave para la política en general. Yo quiero recordar un tuit del 22 de octubre, lo tengo aquí, del ex fiscal Carlos Gajardo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Carlos Gajardo con todo esto? Yo creo que tiene mucho que ver. Carlos Gajardo afirmó el 22 de octubre, Fiscalía confirma detención de un militar por muerte de José Miguel Uribe Antipani en Curicó. Muerte por disparo, sin saqueo, sin incendio, sin estado de emergencia, sin toque de queda, sin razón. Basta. Hoy se confirmó que no fue el militar detenido el que disparó el proyectil, la bala que dio muerte a José Miguel Uribe. Esta irresponsabilidad del señor Gajardo la vemos hoy día en el Senado, acusando a un exministro que ya asumió su responsabilidad política. Ese Twitter fue en octubre, lo que se supo ahora que el disparo sí, claro, salió de un civil, se supo ahora. Esa es la información que había en esa época. O sea, sí, en octubre. Sí, pero esto es una condena por redes sociales a un militar que no tenía nada que ver, cuando no es razonable hacer condenas. No es razonable atribuirle responsabilidad a alguien cuando ni siquiera se ha iniciado una investigación. Es necesario esperar el resultado de las investigaciones para atribuir responsabilidades. Y esta falta de responsabilidad del señor Gajardo la vemos hoy también en el Senado, atribuyéndole al exministro Chadwick una responsabilidad que no tiene. Aquí se afirma que Chadwick es responsable por una violación sistemática de los derechos humanos. Y yo creo, por el contrario, que el ministro Chadwick, con quien puedo tener muchas diferencias, hizo un esfuerzo especial
por el cumplimiento de la ley y de los protocolos del uso de la fuerza. En todo tipo de circunstancias duras como las que hemos vivido en las últimas semanas, ocurren este tipo de cosas. Un militar o un carabinero o quien sea que hace un uso irregular de su autoridad. Bueno, habrá que investigar, habrá que eventualmente sancionar si es que existe una responsabilidad. Pero eso no quiere decir que haya un ministro de Estado que tenga que responder por una violación sistemática de los derechos humanos, cosa que no existió. Existieron situaciones puntuales que habrá que investigar y eventualmente sancionar, en caso de que haya una responsabilidad real. Porque lo que hemos visto, que en el caso de Carlos Gajardo, es que también se atribuyen responsabilidades a personas que no son Pero culpables. ¿no hay una responsabilidad política del ministro del Interior y Seguridad Pública en ese momento, Andrés Chadwick? Bueno, el ministro presentó su renuncia. Sí, pero la herramienta de la acusación Pero es que, ¿qué constitucional significa permite- responsabilidad política? ¿Qué significa responsabilidad política? ¿Es Porque la solamente dejar Constitución... Era el jefe de gabinete del presidente. ¿Pero qué significa responsabilidad política? Pero es que Porque la Constitución dentro es muy de ese clara. cargo, ahí tú tienes la responsabilidad Pero, política pero, per se, pero digamos, no es- la Constitución es muy clara. ¿Cuándo procede una acusación Bueno, constitucional? de hecho, Cuando hay esta una procede vulneración porque de la una acusación Constitución, de las constitucional, leyes. ¿Cuál es la vulneración de la norma para que proceda una acusación constitucional? Yo creo que no se cumple el requisito. Yo creo que no. Yo creo que la acusación constitucional es correcta y Chadwick debe ser sancionado por esto. ¿Por qué tiene que ser sancionado? Primero porque aquí no estamos hablando del Poder Judicial, por lo tanto aquí no hay ni un delito que probar. No es penal. No es penal. Lo que estamos haciendo es una acusación política que está contenida en la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que las autoridades del gobierno, ministerial y el presidente tienen la responsabilidad de responder ante la ciudadanía por las acciones y las omisiones. Textual. Por lo tanto, ¿qué se le acusa a Chadwick? Básicamente una, y que yo concuerdo, y que nadie podría negar, que básicamente el encargado, el que tiene la función privativa de resguardar la seguridad y el orden público, no lo hizo. Prueba de eso es que nos quemaron más de 13 metros, que hay más de 20 muertos, y que hay muchos negocios saqueados y hechos que son públicos y notorios. Ya, solo ese hecho es constitutivo de la acusación constitucional. El encargado del orden público perdió el orden público. Y durante varios días la ciudadanía estuvo a merced de delincuentes que quemaron y que saquearon y que cometieron delitos. Primero. Segundo, desde la perspectiva de los derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como the Human Rights de Derechos Humanos, Watch, todos señalan de manera unánime que en Chile se violaron los derechos humanos. Entonces, uno escucha a Chadwick que dice, sí, pero yo di la instrucción para que eso no pasara. Entonces uno dice, o dio mala instrucción o no lo hizo con la suficientemente fuerza que permitió que las Fuerzas Armadas y de orden público violaran los derechos humanos. Y no lo digo yo, lo han dicho estos organismos internacionales. Por lo tanto, no queda otra cosa que sancionar y que el ministro asuma la responsabilidad política de estos hechos. Porque si no lo hace él, lo hace el presidente. Para que seamos claros. Sí. Acá hay un gobierno y él era el jefe de gabinete del presidente de la República. Y si el señor Chadwick no lo hace, y los parlamentarios de derecha que están votando en contra de esto, lo que están diciendo es que el único responsable no es Chadwick, es el presidente Piñera. Si no lo hace él, lo hace el presidente, dices tú, Sebastián. ¿Cómo lo ven? Porque mucha gente, en vista de que también está en curso la acusación constitucional contra el presidente, muchos han dicho, claro, se va a aprobar la de Andrés Chadwick justamente para que no siga avanzando o para que este costo político, entre comillas, lo asuma el exministro del Interior. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Efectivamente es uno por otro la acusación constitucional? Difícil pensar en que con la mayor crisis social que hemos vivido en el último tiempo no existan responsabilidades. Y yo sigo creyendo lo mismo, más allá de el actuar o la votación que pueda resultar de todo esto. Creo que este es el momento de perseguir esas responsabilidades políticas. Pero y si hay se que aprueba la partir por acusación contra el Ministerio del exministro, Interior. ¿se cae la del presidente? Creo que puede ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque Si hay fundamento, si debiera haber fundamento, si se presentan las dos, uno diría, claro, si hay dos en curso, es un tema político, es un tema de responsabilidad, es un tema de señal. yo creo que debería quedar hasta ahí. La del O sea, si presidente. tú me preguntas aquí, el responsable político del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como lo hemos dicho todo este rato, era el ministro del Interior. Y por algo existen estas estructuras. O sea, hay que partir reconociendo cómo uno trabaja en democracia y cómo uno utiliza las herramientas democráticas para poder culpar o exculpar
a quienes tienen las responsabilidades políticas. Creo que no solamente basta con decir que no hay responsabilidades administrativas o que no hay violación a los derechos humanos de manera sistemática cuando existen omisiones evidentes, tal como lo dijo Sebastián, en cuanto a los temas de seguridad y la poca capacidad de control que tuvo el ministro del Interior. Si tú me preguntas, derechamente creo que esto debería quedar hasta ahí. No obstante, si existen mayores justificaciones para que esto escale, por supuesto que habrá que hacerlo. Antonio. La acusación constitucional no es simplemente un juicio político. Es político en el sentido de que los que acusan y los que juzgan son parlamentarios. Sí. Pero que sea un juicio político no quiere decir que no haya que aplicar la razón a la hora de resolver. La Constitución es clarísima respecto de ministros de Estado. ¿Cuándo procede la acusación constitucional? Procede por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado sin ejecución, o haberlas dejado sin ejecución. Entonces, ¿y qué es lo que le atribuyen a Chadwick? Haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, haber afectado derechos constitucionales no contemplados en los estados de emergencia. Bueno, a mí me parece de una liviandad enorme, porque hoy hemos conocido un caso de un homicidio que se le atribuía a un militar durante los días más complejos y que finalmente el arma fue disparada por un civil. Bueno, hay muchas investigaciones en curso como para hoy atribuir responsabilidades. Yo creo que si hay algo que se le pueda reprochar al gobierno, yo creo que tú bien lo decías, es no haber contenido la violencia con mayor fuerza, no haber resguardado de mejor manera el orden público, pero no el de haber permitido o de haber incentivado una violación sistemática de derechos humanos. Yo creo que hubo vulneración de derechos en casos puntuales. Bueno, habrá que determinar caso a caso si hay o no responsabilidad de un funcionario de las Fuerzas Armadas o de orden. Pero hablar de una violación sistemática de derechos humanos significa hablar de una política del Estado de eliminación de adversarios políticos, de torturas, de desapariciones. ¿Y cuál era el rol entonces? Yo creo que eso no existió. ¿Y cuál era el rol entonces? Porque tú hablas, claro, de la persona, del efectivo que violó los derechos humanos en cada episodio en particular, ¿no? ¿Cuál es entonces la responsabilidad que debiera haber tenido el ministro del Interior si no es resguardar justamente el orden público y que se respetaran los derechos humanos? Pero el ministro del Interior no es responsable no es responsable él directamente por los hechos cometidos en exceso de sus atribuciones por parte de agentes del Estado. Perdón. Es responsable. ¿Qué significa hablar de una violación sistemática de derechos humanos? Que la administración del Estado, el ministro del Interior o quien sea, entrega una instrucción de efectuar una violación organizada, planificada, sistemática de derechos humanos. Pero mira, y eso no existió. estás leyendo la parte súper conveniente. Porfa, porque yo sé lo que estás leyendo. ¿Puedes leer lo que sigue de eso? El diario de la Haber afectado derechos constitucionales no contemplados en los estados de emergencia. ¿Cuál? No. Cuando dice la ejecución, la violación a los la derechos omisión humanos, de adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los la derechos humanos. omisión de adoptar medidas, o sea, es que es muy simple quedarse con la primera parte en donde dice que se le atribuyen directamente la violación a los derechos humanos de manera sistemática y después dice y la omisión de acciones que... Eso es improcedente, porque ¿por qué? Porque la Constitución es clarísima en que los funcionarios públicos, la autoridad en general, solo puede actuar dentro del marco de atribuciones que le entrega la ley. Uy. Y además existen protocolos internos de carabineros del uso de la fuerza. Entonces, Pero cuando el ministro Sebastián tiene otra... decreta un estado de emergencia, existe un marco jurídico dentro del cual se puede realizar el ejercicio de la autoridad, y eso está dado por la Constitución, está dado por las leyes y está dado por los protocolos internos de carabineros y de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos bajo un gobierno democrático
y el encargado del orden público era el ministro Chávez. ¿Y durante el gobierno de Bachelet? Te estoy respondiendo el caso. Segundo, lo cierto es que el ministro encargado del orden público en Chile se le salió el país de las manos. Prueba de eso es que hay tantos metros quebrados. Pero ¿sabéis lo que me pasa desde lo personal? Que hay una sensación de injusticia, que a nadie le pasa nada. Porque con Camilo Catrillanca, acá, este mismo ministro señaló que ellos andaban robando autos. ¿Y eso es efectivo? No es efectivo, hombre. Eso es efectivo. Y al paso de la semana nos dimos cuenta que había sido un puro y duro asesinato. Y después dijeron que los balines eran de goma. Eso no es así. Desde el Ministerio del Interior hubo una vocería del Ministro del Interior señalando que las balas eran de goma. Que se probó, la Universidad de Chile, que entiendo que todos tenemos que darle prestigio, probó que no eran de goma, sino que eran de fierro. Entonces, La licitación. ¿sabes qué? Aquí nadie le sale Sí. por curado. Sí, y lo que está acostumbrado el gobierno de derecha balines adquiridos durante el gobierno de Bachelet. a ocupar a los militares para hacer la tarea dura. ¿Y por qué sabe lo que pasa? Porque en Punta Peuco está lleno de militares, pero no están los responsables ideológicos de lo que fue el 73. Y lo que va a pasar ahora va a ser lo mismo. Va a haber un desfile de militares, de carabineros principalmente, ocupando las mismas cárceles por la violación de derechos humanos que ha sido contemplada y ha sido atestiguada por el mundo. O sea, que no te quepa ni una duda que Piñera donde antes le van a hacer protestas. Que no te quepa ninguna duda. Y lo que va a pasar es que una vez más van a estar los militares en la cárcel y toda la derecha, que es la encargada ideológica de realizar esto, va a estar libre de polvo y paja. Entonces, esta acusación constitucional es lo mínimo que puede tener un gobierno, asumir las responsabilidades que durante sus gobiernos se realizaron. Los balines fueron adquiridos durante el gobierno de Bachelet. Oye, Entonces, eso es lo que pero tiene esto es movido a la esto es bastante más gente. La complejo. gente Pero ya mira, no quiere escuchar pero mira, más que la culpa pero es de mira, yo te Michelle quiero decir una Bachelet y el cosa, gobierno porque tú anterior. me dices, durante un gobierno democrático se violaron los derechos humanos. Bueno, yo te quiero recordar que en un operativo, durante el gobierno de Bachelet, murió, no recuerdo el nombre, este comunero mapuche. La teoría del empate. Entonces, ya ¿qué es lo que no, pasa? la gente no- Catrillanca entonces, murió en este la gente no quiere escuchar el la teoría del anterior, empate, el ¿verdad? anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Excesos en el uso de la fuerza han habido siempre. El punto es... Sí, pero más de 200 personas con un ojo dañado, hombre, Hombre, eso no ha pasado hace mucho 23 tiempo. Desde el muertos. 73 no espera, había pero, pasado. no, pero es que eso no tiene nombre. Es Y en que el mundo- es una irresponsabilidad atribuir responsabilidades penales o a administrativas la o de las persona que que tenga sean por su responsabilidad el orden mientras no terminen las investigaciones. Pero si es que es una acusación política, lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades. Es que están mencionando la cantidad de lesionados con daño ocular total o parcial. Hasta ayer Pero obvio. hasta ayer se afirmaba que un militar había asesinado a un joven en Curicó. Hoy día sabemos que fue un civil que se le ocurrió disparar un arma de fuego. No sabemos si ese civil incluso participó de las actividades de protestas y de saqueo. No se sabe. No se sabe. Pero, ¿cuál es el punto? No se pueden atribuir así tan livianamente responsabilidades. Terminamos cayendo en lo mismo, Mira, en lo mismo que el Frente te voy a dar un Amplio. ejemplo Ustedes muy pertenecen concreto. a partidos políticos Te voy a mucho más maduros que el Frente te voy a dar Amplio. un ejemplo Y muy el Frente concreto. Amplio, ¿qué es lo que sostiene? Que aquí alguien tiene que responder. Da lo mismo quién. El punto es que alguien tenga que responder. No, yo creo que el presidente No. Piñera y el ministro Chadwick. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. El dictador Pinochet, a quien yo sé que tú defiendes, jamás fue juzgado en Chile. ¿Alguien tiene alguna duda de que violó los derechos humanos en Chile? Nadie tiene. Entonces, esta premisa de que hay que esperar que los tribunales funcionen, no. El mundo Claro que ya hay que- sancionó. Ya claro que hay sancionó que en Chile se violan los derechos humanos. Pero entonces Y lo tú han no crees en el debido proceso. Y lo han dicho, no, es que es el Tú no debido crees en el proceso. juicio justo. Ese tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la verdad jurídica. Pero ¿alguien tiene alguna duda de que en Chile se violó los derechos humanos actualmente? Mira, y lo han dicho organizaciones de derechos humanos que no son de la izquierda. Pero- No, pero- que- pero- o sea, pero ¿tú The qué Human opinas? Rights Watch es una organización de derechos humanos internacional más ligada a los sectores de centro. Y en ¿Qué- su informe qué- fue claro, qué opinas en Chile tú? se violan los derechos humanos. ¿Qué opinas tú de la presunción de inocencia? Que me opinas- parece que es la qué- forma de actuar en democracia. ¿Qué opinas tú Que me del, parece que es la forma del de actuar. debido proceso? Que así se debe actuar en democracia. Bueno, pero entonces, esto, ¿por qué condenamos a personas Porque antes una de que cosa hayan es sido lo Porque está con- juzgadas? hombre, judicial está y contenido otra en la- cosa está es la, contenido en la es la Constitución. política, las Lo que está responsabilidades pasando hoy día políticas son está otras. contenido en la Constitución. No es que a alguien se le ocurrió, inventemos una ley para sancionar al ministro, no. Está en la Constitución, la acusación constitucional. Sí, claro. ¿Cuáles son los dos elementos que se van a sancionar? El primero, si perdió o no perdió el orden público. Lo perdió. ¿Alguien tiene alguna duda? Segundo, en Chile, ¿se violaron o no los derechos humanos bajo su gestión? 3 organizaciones internacionales lo han dicho. No hay ninguna duda ¿E para hizo votar en algo contra. para Sí, pero es que lo que pasa es que Tampoco. las violaciones a los derechos humanos no es una nebulosa. Son una cantidad determinada de actos, de situaciones particulares. ¿Y tú crees que no hubo esas violación a los han derechos sido- humanos? Y esas, no sistemática al menos. No Pero hay- sistemática. sí, dos cosas. Porque es que ahí hay una palabra que es clave. Porque
Porque, ¿qué significa violación de derechos humanos? La vulneración agentes del Estado. de una garantía agentes del constitucional Estado, por medio de agentes del Estado. parte de un agente del Estado. Que, bueno, eso es un tema que podemos discutir, pero por esa es la parte, definición. pero Pero por esa es la parte de agentes del definición, Estado. sí. Ok. ¿No hay acaso que esperar el resultado de las investigaciones para determinar responsabilidades? Pero si la Organización del Mundo ya sancionó a Chile, hombre, estamos sancionados. Somos una vergüenza hoy día para el mundo. En 40 años que no pasaba de esta manera, y hoy día en Chile tenemos es una instituciones vergüenza. que funcionan. En Chile hay debido proceso, en Chile hay En tribunales. derechos humanos retrocedimos 40 años, independiente a cualquier investigación Oye, que siga, y ya se los están y los informes de estas organizaciones dicen algo que no hayamos sabido. O sea, Si yo nosotros la sabemos- sé, tú la sabes, si porque, nosotros porque sabemos- a mí no me queda si nosotros claro. sabemos desde el día 1 cada una de las situaciones confusas que sucedieron durante los últimos 2 meses. Bueno, sí, 2.300 personas heridas, 23 muertos. 2.500 carabineros heridos. No sé. 20 y tantos carabineros heridos a bala. sí, pero la diferencia es que lo que tú acabas de decir, que lo compartes, en Chile existe un debido proceso desde la perspectiva del Congreso. Y eso se llama acusación constitucional, Sí. que es una investigación política de responsabilidades en relación a las atribuciones y las funciones de los ministros y el presidente. Acusación ¿Qué? constitucional que está en curso, están votando. Usted, por cierto, se puede informar a través de todas las plataformas de BioBio. Vamos a seguir con la agenda propia. El nombre, por supuesto, para que no se pase, era Matías Catrileo. Me imagino que Catrileo. que te referías a él en el año Matías Catrileo. 2008. Vamos a seguir con este programa. Vamos a abordar otras medidas que ha anunciado el gobierno después de una muy breve pausa. ¿Es este un buen momento para pedir un aumento de sueldo? Capacitación, ¿cómo reinventarte laboralmente? ¿Qué hago si me despiden? ¿Cómo enfrento esa situación? Transformación digital, inteligencia artificial. ¿Qué pasa con nuestro trabajo? ¿Cómo puedo enfrentarme a un jefe maltratador? ¿Cómo armar un buen equipo de trabajo? ¿Somos todos buenos líderes? Evolución laboral. Un programa para conversar acerca del mundo del trabajo. Pronto, por BioBio TV. Aquí estamos en Del Fin del Mundo. Nos encanta teatro, nos encantan los libros. Muy buenos invitados Muy buenos internacionales. invitados. Forma de hacer patrimonio en Sí. Chile de lo que es el teatro y la literatura contemporánea. Véalo, Por biobiotv.cl. auspiciado por la Universidad Finisterre. Por eso se llama Del Fin del Mundo. Me pasó esto. Dentro de las un poquito se anunció esta agenda antiabusos. Es agenda antiabuso, entonces, que contempla bastantes ítems, por ejemplo, el tema de la acción penal, que fue bastante cuestionada. No lo incluye, quiero decir, porque claro, había mucha gente que estaba esperando más sanciones penales para los delitos, por ejemplo, de corrupción, los denominados de cuello y corbata, pero un tema bien polémico fue que esta acción penal pública que se esperaba, porque recordemos que hasta ahora hay delitos que pueden proceder desde la Fiscalía Nacional Económica, la investigación, quiero decir, los procesos, Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, los delitos de colusión, los delitos tributarios, los delitos electorales también a través del CERVEL, pero se estaba esperando desde el Ministerio Público también que pudieran ellos también iniciar este tipo de acciones. La agenda antiabuso, ¿fue suficiente? ¿No fue suficiente? Sebastián, te doy la palabra. Yo creo que no fue suficiente porque básicamente el presidente radica todos los problemas en la función pública. O sea, ahí genera un montón de medidas que yo estoy de acuerdo con muchas de ellas, no me parece que es un avance. Pero uno esperaría que fuéramos al foco de las principales formas de corrupción, y estas tienen que ver con la empresa privada. Entonces, nos quejamos con la farmacia y el presidente no dijo nada de proveerle de dientes al CERNAC, que nos defiende. Entonces, el CERNAC, bajo el presidente, sigue teniendo la función de mediación, sin la posibilidad de sacar, por ejemplo, una infracción millonaria que impida a la farmacia
como ya lo hemos visto en el pasado, poder reproducir esta conducta de colusión. Pero aumentó la sanción penal a este tipo Aumentó de ese- delitos. pero ¿sabes qué? A la empresa le duele el dinero. No le duele, o sea, no les va a costar nada tener un funcionario dispuesto a pasar un tiempo, los 6 meses en la cárcel. No tiene nada que ver con eso. Aquí, la acción que sí le duele a la empresa es cuando tiene una repercusión económica. Y yo creo que ahí quedó al debe, desde mi punto de vista. Pero si duplicaron las multas e incluyeron penas de cárcel. Me parece muy baja. Las- Creo que el desincentivo... O sea, mira, cuando la empresa Johnson, en vez de... Es que- cuando le es que- rebajaron el sí, impuesto pero- y en vez de pagar cientos Sí, de miles de millones de sí, pesos, pero- terminó pagando 200, ese es Sí, un chiste. sí, Ese pero es un cuando- chiste para todos, cuando- y estamos todos de acuerdo. Cuando tú dices lo que le duele a la empresa es la plata y no la sanción de cárcel, estás pasando por el lado una cosa que es evidente. Las decisiones dentro de la empresa la toman personas que hoy, en cuanto esto se apruebe, van a estar sujetas a una eventual pena de cárcel. No hay una toma de decisiones así en una especie de nebulosa. Son personas concretas, gerentes, administradores con facultades generales de administración, etcétera, que toman este tipo de decisiones y que ahora van a arriesgar penas de cárcel. Yo creo que eso es sustancial, es relevante. Porque uno de los temas que también se han mencionado en esta movilización es la ira de las personas, claro, porque se comentan por delitos de vendedores, se ha mencionado mucho el caso de Bastián, este joven que falleció en la cárcel por vender CD pirata, versus delitos Polar, de la cuello y corbata que farmacia. terminan, se ha mencionado mucho el tema de las cárceles de ética, de las clases de ética. Yo quiero quiero mencionar decir. dos cosas. Además de que me parece que la agenda anunciada por el gobierno va en la línea correcta. Falta aún meternos en el detalle en los próximos días de qué significa cada uno de los anuncios en lo particular. Pero al menos los titulares creo que van en la línea correcta. Yo, que soy un defensor de la libertad y del modelo de desarrollo, creo que todo atentado a la libre competencia tiene que ser severamente castigado. A mí me parece muy bien que en Estados Unidos los que atentan contra la libre competencia vayan a la cárcel. Y creo que en Chile tenemos que avanzar en esa línea. A mí me parece muy bien las sanciones de cárcel y me parece muy bien el aumento de las multas. Creo que son dos flancos que ninguno hay que descuidar. La responsabilidad personal de los gerentes y la responsabilidad económica de la institución. Creo que los anuncios van en la línea correcta. Qué bueno hubiera sido, y esto tiene que ser una lección para muchos empresarios y también para los gobiernos, para este gobierno, para el gobierno anterior, etcétera, que tuvieron que esperar a que pasara lo que hemos visto estas semanas para tomar este tipo de medidas. Esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo tendríamos que haber avanzado en la defensa de la libertad y en la defensa de la libre iniciativa económica y en la defensa de la libre competencia, por una parte. Y creo que lo dice muy bien hoy día Álvaro Pessoa en una columna que aprovecho de recomendar para los que quieran leerla. Y por otra parte, lo que eché de menos en los anuncios fue una agenda antiabusos del Estado. Yo creo que dentro del Estado hay dos grandes focos de abuso. Uno, los operadores políticos. Cada vez que hay cambio de gobierno, hay una gigantesca incorporación de nuevos funcionarios a la administración del Estado. El Estado en Chile es cada periodo presidencial es más grande. Cada parlamentario, no todos, pero muchos parlamentarios asumen y lo primero que hacen es enviarle al ministro el listado de gente a contratar. Algunos lo definen como pagadores de favores políticos. La cantidad de pago de favores políticos con nuestros impuestos es una cosa absolutamente inaceptable. Lo que necesitamos es un Estado eficiente y un Estado austero, no un Estado para pagar favores de campaña o favores del tipo que sea. Por una parte, los operadores políticos. O sea, si aplicáramos criterios de eficiencia, criterios de calidad de gestión propios del sector privado al gobierno, no hay subsecretaría, no hay ministerio, no hay servicio que resista ningún tipo de análisis de calidad de gestión. Y por otra parte, las mafias. Tenemos un Estado que ha sido cooptado respecto de licitaciones, respecto de compras públicas. ¿Cómo es posible que haya reparticiones públicas que han adquirido 100 licencias de un software pagando $400.000 para que 2 personas la usen? Eso no es un error de cálculo. Eso es un abuso. Y es un abuso con nuestros impuestos. Y probablemente el que vendió los software, además de que es la factura número 1, porque probablemente constituyeron la empresa para el efecto, probablemente es amigote o es primo de algún funcionario que dio la orden de comprar. Entonces, la cantidad de abusos por parte del Estado
es tremenda. Y yo creo que falta, esto de menos, y espero que en los próximos meses veamos algo similar a lo que hemos visto hoy, a lo que hemos visto en estos días, respecto de los abusos por parte de la Administración del Claro, Estado. pues se entiende que no son excluyentes, Camila. Oye, varias cosas de esto. Bueno, primero esto es un anuncio, no conocemos en detalle qué es lo que dice el proyecto, por lo tanto yo no me adelantaría a hacer mucho juicio respecto de su contenido. Lo que sí, y de lo que se entiende de estos anuncios, hay varias cosas que me parecen un tanto inconsistentes. Hablamos del aumento, del aumento de las penas, Sí. etcétera. Pero no olvidemos que el proceso dice que tiene que pasar primero por la Fiscalía Nacional Económica, por el Servicio de Impuesto Interno y nuevamente el Ministerio Público, que así las herramientas para Que eso es lo que poder justamente perseguir penalmente. estaban Entonces, Proceder de pidiendo los entonces, Proceder de fiscales. oficio. exactamente. Entonces, ¿qué sacamos con aumentar las penas y difícilmente en algún minuto van a poder ejecutar estas penas? O sea, si no tenemos en lo efectivo alguien que persiga estos delitos de manera penal, difícilmente van a poder concretar este tema. Y lo otro que tengo anotado por aquí Sí. es que me llamó la atención el tema de los bienes esenciales. Porque ¿Para los delitos de finalmente- colusión? Exactamente, porque finalmente creo que esto debería ser para todos y de manera súper transversal. Decía solamente el tema de los bienes Expliquémoslo, esenciales, pero... dice en lo que la minuta habla de aumentar las sanciones penales con penas de cárcel efectivas para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad como medicamentos o ¿Te alimentos. das cuenta? Pero- o sea, pero finalmente pero creo razonable. que esto debería ser, pero porque y es más razonable que otro tipo de colusiones. No. Es razonable que la gravedad de un hecho reprochable, que la gravedad esté asociada al daño causado. Es lógico que una colusión de fármacos es peor a una colusión de zapatillas. Es evidente. Sí, por supuesto. Y no Las se dos, debiera las aumentar. dos hay que sancionarlas, El pero a mí me tema- parece que es más grave una colusión de fármacos. Por supuesto, pero ¿por qué no lo hacemos? Ahora, yo solo quiero complementar- Te das cuenta que al final es como una patita, pero nos falta el complemento de las otras, porque si tú das el ejemplo de la venta de zapatillas, por supuesto que va a haber a lo mejor un comerciante que esté con todo el derecho de vender las zapatillas, que también se vea Sí, pero afectado si por esto- ese pero tipo si de esto no cosas. esto no significa que hayan colusiones buenas y colusiones malas. La colusión siempre es mala. El punto es, a juicio de esta propuesta, y se puede discutir, hay colusiones que son más graves que otras. Por supuesto, lo que Lógico. estoy diciendo yo es que Como se los puede agravantes hacer de penales. Lo tengo más que claro. ¿Cierto? Sí, si no es necesario que me lo explique, pero si lo que estoy diciendo es que si vamos a aprovechar este momento para condenar la colusión, ¿por qué no lo hacemos para todo tipo de colusión? No, ¿Me pero entiendes? pero si siempre es delito. Lo que pasa es que en unos También casos lo tengo particulares, claro, respecto si de no, esta no se propuesta, estaría legislando es al más, respecto. es más grave. A mí me parece razonable que se sancione más duramente la colusión de fármacos que las colusiones de bienes menos esenciales. Por supuesto que sí. Y- Lo que estoy diciendo es que podríamos aprovechar el vuelo. Para sancionar más todas, Por todo supuesto. tipo, para el desde que sea más A mí, alto. a mí lo que me faltó solo agregar Sebastián. que también es una buena oportunidad para que las personas, tanto del segmento público como empresa privada, que cometen alguno de estos delitos, no puedan estar en política. El separar la política de los negocios es esencial. En Brasil existe la experiencia de ficha limpia, que son todas aquellas personas que han sido castigadas por delitos que tienen que ver con la colusión, con la corrupción, no pueden participar en política al menos 15 años. Me parecería la posibilidad en este proyecto de ley de que incluyamos ese artículo que separe a los que se coluden, a los corruptos, de la función pública, que debe ser la más noble de todas. Me parece muy bien. Solo complementar que bueno, hay que ver en los próximos días los detalles, pero efectivamente vienen cambios a la Fiscalía Nacional Económica, modernizaciones, aumentos de atribuciones, entonces al parecer el aumento de penas va a ir asociado también al aumento de la capacidad de persecución. Y ya que nos centramos en el tema de la colusión, que es un tema que evidentemente lo hemos visto en la historia reciente económica de nuestro país, también se crea la figura, que también está en otras partes del mundo, del denunciante anónimo, eventualmente incluso que se le pague por esta denuncia si efectivamente se llega a descubrir una colusión por los datos que esta persona entrega, porque también se ha hablado de la delación compensada, que es una de las partes coludidas que por entregarse Acceder a rebaja, accede y tiene algún tipo de beneficios. ¿Cómo ven ustedes esta nueva figura? El denunciante Yo le- anónimo. Yo le quiero agradecer al gobierno por haber incorporado en su propuesta una propuesta del Partido Republicano que presentamos en un proyecto de ley hace algunos meses, 2 o 3 meses atrás, respecto del denunciante anónimo, respecto de la delación compensada. Esto lo
prácticamente tal cual como se propuso hoy. Nosotros lo presentamos en un proyecto de ley, así que no me queda más que agradecerle al gobierno que hayan considerado nuestra propuesta. ¿Y debiera mantenerse la delación compensada en caso de lo que comentábamos, que las empresas que sí están coludidas por el solo hecho de denunciarse accedan a beneficios? Porque muchos dicen, claro, tuvieron un beneficio, o sea, se beneficiaron con la colusión y ahora se están Yo beneficiando. estoy de acuerdo con el eso, resto. porque mira, cuando uno estudia estos casos, el 100%, o sea, ¿cómo nos enteramos todos? No ha sido por una investigación de oficio, ha sido porque uno de los cómplices, algunos de los directivos lo echaron por cuestiones terceras y termina poniendo este tema en tribunal y así nos hemos enterado todos. A mí me parece que es un buen estímulo la acción compensada, como también los testigos. ¿Cuál es el problema? Cuando la pena es extremadamente baja, por lo tanto, cualquier cosa que tú hagas, al final termina no estando en la cárcel. Entonces, aquí voy o yo. cambiándolo por clases de ética. Que eso se supone que ahora se Exactamente. se debiera Cuando no yo estoy de acuerdo con la delación y con el testigo protegido. Pero cuando las penas son tan grandes que el estímulo finalmente es decir, compensemos, que el estímulo es decir, digamos la verdad y no, como lo que tú vas a decir, que salgan por el lado con unas clases de ética con el profesor de la esquina. Ujú. ¿Será suficiente esto? Bueno, habrá que ver si... Es que de verdad que hay que entrar al detalle, creo Del proyecto, que todavía no lo tenemos. El proyecto aún no existe, estamos en el anuncio y habría que empezar a revisarlo con harto ojo, lupa. Varios temas en esa vocería del presidente, incluso también uno que salió hoy día también, el de las ISAPRE, los precios de los... Nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle a Antonio Barchiesi, secretario general del Partido Republicano, a Sebastián Vergara, secretario general del PPD, y a Camila Avilés, vicepresidenta de la Democracia Cristiana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Propia. Por cierto, ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias.